Soy María del Carmen Álvarez y hoy estoy reemplazando a Hernán Higuera en Notimundo al Día. Vamos ahora con nuestra primera entrevista con Daniela Chacón. Ella es directora de la Fundación Tándem y Quito, ¿cómo vamos? Con ella hablaremos pues acerca de los altos niveles de desempleo en la capital de la República, que tiene el mayor alto índice de desempleo en el país, más que cualquier otra ciudad. Vamos a saludarla en estos momentos. No sé si ya se encuentra en línea. Daniela, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Buenos días, María del Carmen. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Daniela, el desempleo junto con la inseguridad, pues son de los problemas más graves que tenemos en el país, lamentablemente. Revisemos, pues, en relación a esta primera problemática, que es el tema de desempleo. Lo dije hace un momento, la ciudad que tiene el mayor alto índice de desempleo, la menor probabilidad de conseguir un trabajo adecuado es la ciudad de Quito, increíblemente. Revisemos un poco las cifras y por qué se da esta situación. Claro, María del Carmen, desde Quito, ¿cómo vamos? Nosotros pues evaluamos la calidad de vida en la ciudad, lo hacemos desde el año 2020, venimos recogiendo cifras públicas oficiales, así como a través de nuestra encuesta de percepción ciudadana. Y pues podemos comparar, ¿no? Ya estamos entrando en nuestro quinto año y podemos ver el impacto que tuvo la pandemia en Quito específicamente, un impacto a nivel socioeconómico muy grande y en muchos de los casos, tanto en pobreza, en cifras y tasas de pobreza y pobreza extrema, como en las cifras de empleo y desempleo, no hemos logrado recuperarnos de las cifras que teníamos previo a la pandemia, es decir, del año 2019. Entonces, y vemos una afectación especial a las mujeres. Desde que nosotros empezamos a medir los datos, 7 de cada 10 personas decían que era muy difícil encontrar empleo en Quito. Eso subió a 8, luego subió a 9 de cada 10 personas consideran que es difícil encontrar empleo en Quito. Y si bien la tasa de desempleo al cierre del 2023 era de 7.7, que de todas maneras es alta, pues el empleo pleno realmente es muy bajo en Quito, ¿no? Alrededor de 4 de cada 10 personas tienen empleo pleno y el resto pues o están en el sector informal, en el subempleo o desempleadas. Pero ¿cómo entender que la ciudad de Quito, la capital de la República, sea más alta que ciudades como Guayaquil o como Cuenca, por ejemplo? Yo creo que hay varios factores. Uno de los principales factores es que precisamente por ser la capital atrae a muchas personas. Hay mucha migración. Entonces, sí, exactamente. Ese es uno de los factores. Es decir, hay una atracción importante en Quito por temas de educación. Por ejemplo, el acceso a la educación superior es el más alto en Quito que en el resto del país. Sin embargo, la tasa de desempleo de los jóvenes entre 15 y 24 años es aún más alta que la tasa de desempleo general. Entonces, muchos jóvenes vienen con la esperanza de acceder a la educación superior, de trabajar mientras están estudiando y lamentablemente no encuentran ni lo uno ni lo otro y pues tenemos este fenómeno, ¿no? De los jóvenes que ni estudian y ni trabajan. De ahí tenemos otros factores como por ejemplo al ser la tasa de desempleo y la de pobreza más alta para las mujeres, tenemos que las mujeres principalmente están vinculadas al sector informal y esto se da por las tareas de cuidado, por el trabajo doméstico no remunerado. Las cifras muestran que la principal razón por la cual las mujeres no consiguen un empleo formal, constante, es porque se encuentran a cargo ya sea de sus hijos, ya sea de adultos mayores o personas con discapacidad. Muchas de ellas jefas de hogar monoparental, por ende no tienen pues con quién dejar a las personas a las que cuidan y no pueden acceder a empleos de 8 horas porque no tienen la flexibilidad que una madre a cargo de niños necesita. Entonces se vinculan informalmente. Ha crecido entonces no solamente por parte de las mujeres, sino en general el trabajo informal en las calles, según veo en la ciudad de Quito. ¿Podemos hacer tal vez un comparativo con años anteriores para ver cómo estamos en este 2024 que ya ha finalizado su primer semestre? Claro, tenemos que el desempleo a nivel urbano es muchísimo más alto que a nivel rural. Es decir, en Quito se da un fenómeno que tal vez en otras ciudades pensamos que, por ejemplo, se puede dar a la inversa.
es a nivel urbano donde existe mayor desempleo en la ciudad, precisamente por esta lógica de ser lo urbano el que atrae, ¿no? Tenemos, además del dato de que la economía informal ha crecido en su tamaño con el paso de los años. En el año 2019, la economía informal estaba en alrededor del 20% de la economía. Ahora estamos casi en el 26%. Imagínate, del tamaño de la economía, más de un cuarto del tamaño de la economía en Quito es informal. Y esa, pues, las mujeres representan entre el 60 y el 70%, dependiendo del sector de la economía informal. Y ahí vemos también este fenómeno de por qué en lo informal las mujeres son las que tienen mayor representación. Si tú te fijas, las personas, pues, que venden en las calles, el comercio autónomo está principalmente representado por mujeres. Una cifra, un censo que hizo el municipio de Quito en el año 2022 mostraba, por ejemplo, que 7 de cada 10 personas que venden en la calle son mujeres y que el 92% de estas lo hace con sus familias y que son jefas de hogar monoparental. Entonces, ahí estamos hablando de esta precariedad de muchas mujeres que, por ejemplo, no alcanzaron a terminar sus estudios por las tareas de cuidado, que no pueden acceder a estos otros empleos de mayor calidad y se quedan en esta empleabilidad que no permite realmente salir de la pobreza, que no permite tener un empleo informal y esto lamentablemente es persistente, María del Carmen. Es decir, no hemos visto con el paso de los años que esto haya cambiado, sino más bien sigue incrementando la cifra y se sigue profundizando esa desigualdad que existe en la ciudad entre hombres y mujeres de acceder a empleos de mayor calidad. Y, por ejemplo, se ha descontinuado desde la administración Yunda Guarderas con los servicios de cuidado que el municipio tenía para estas mujeres y también se han ido, pues, por esta desinstitucionalización y digamos, reducción del aparato estatal que a veces se hace pues sin criterio, se han quitado estos servicios de cuidado que el MIES también daba y que brindaban un alivio a las familias. Ese es otro factor, por ejemplo, que genera desempleo en las mujeres o una alta tasa de informalidad. Ahora, Daniela, ya revisando estas cifras, viendo cómo ha crecido el trabajo informal y cómo además es para las mujeres mucho más difícil conseguir un empleo adecuado aquí en la ciudad de Quito, ¿qué se está haciendo por parte de las autoridades locales? Es decir, ellos también tienen una responsabilidad, lo revisabas hace un momento con respecto a esta problemática, no solamente es ir atrás de los comerciantes informales para multarlos o para retener, como se dice, sus mercaderías, sus productos, porque lastimosamente, pues sí, se trata de personas, de hombres y mujeres que de alguna manera están tratando de sobrevivir en estos momentos. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace el municipio? ¿O no hace nada? Diría que hay poca opinión y conversación pública sobre lo que se debe hacer al respecto. La respuesta municipal ha sido siempre el otorgar un permiso para la ocupación del espacio público y controlar en caso de que no tengas el permiso. No se puede resolver el problema de la informalidad y de la baja empleabilidad con permisos para el uso del espacio público, porque eso tiene su límite. Y además el trabajo en el espacio público no es un trabajo que permite un crecimiento económico, un desarrollo que permita salir a la gente de la pobreza. En ese sentido, yo siento que al gobierno local lo que le falta es mayor voz y liderazgo ante el gobierno nacional, porque propuestas esto es algo que se resuelve conjuntamente. Es decir, el municipio tiene pocas competencias relacionadas con la generación de empleo, puede hacer cosas como la que había mencionado antes de los servicios de cuidado y otros, pero, por ejemplo, yo siento que hay un poco entendimiento de cómo funciona la economía en la ciudad. Entonces tú tienes, por ejemplo, que alrededor del 90% de las empresas formales en Quito son microempresas, María del Carmen. Una microempresa emplea a una persona, máximo a 2 personas. Y son empresas, por ejemplo, que están alrededor del comercio, alrededor de la subsistencia. Entonces, un mínimo impacto. No generan mayor empleo, entonces. No generan empleo y no permiten que esa persona además pueda subsistir con el paso del tiempo, sino que son microempresas, empresas personales que duran algunos meses y después esa persona nuevamente se ve en una condición de ya sea informalidad o desempleo. Entonces, por ejemplo, el trabajo
que se pueda hacer desde el gobierno local y desde el gobierno nacional para asegurar que esas microempresas, por ejemplo, están respondiendo a demandas del mercado. No todo el mundo tiene que ponerse el mismo tipo de negocio. ¿Cuál es el mercado al que se debe propender? ¿Cómo se puede además generar una asociatividad para que, por ejemplo, este tipo de pequeñas empresas se puedan encadenar a empresas más grandes que ya con una demanda permanente las pueden hacer sostener en el tiempo? Entonces, estos encadenamientos productivos y esta generación de una sostenibilidad de una empresa muy pequeña para que pase a ser mediana, si aquí no se trata de que todo el mundo tenga grandes empresas, sino ya de tener una empresa mediana que permite una sostenibilidad, que permite emplear a más gente con un empleo de calidad. Ahí está la clave, porque las cifras te muestran claramente que el 40% de la economía en Quito es comercio. Es la principal actividad. Y luego tienes además, María del Carmen, que la tercera actividad es la administración pública. Entonces, cuando se reduce el tamaño del Estado, nos guste o no, eso tiene un impacto en la ciudad. Entonces, también hay que trabajar en eso. Es decir, ok, sabemos que se va a reducir el tamaño del Estado. Bueno, ¿qué va a pasar con todas esas personas que van a salir del sector público a buscar trabajos en el sector privado? ¿No? Hay que brindar apoyo para esa transición porque es el tercer rubro de la economía quiteña y por ende eso también tiene un impacto en las cifras de desempleo. Además, debería haber una propuesta de empleo especializada para la ciudad de Quito. Por ejemplo, es una ciudad turística, se podría trabajar en esto, en temas que vayan de acuerdo a las necesidades que tiene la ciudad como tal. Y fíjate que el turismo es un sector que, a pesar de que pensamos que es importante en Quito, todavía no tiene una representatividad alta en el tamaño de la economía ni en la cantidad de empleos que genera. Entonces, pues le estamos poniendo más atención, por ejemplo, al sector del comercio. Pero ¿qué pasa si es que ese sector del comercio se ancla a la oferta turística de manera más permanente, ¿no es cierto? Ahí podría haber un potencial de sostenimiento y de generación de empleo. Por ejemplo. Y este tipo de cosas son las que no estamos escuchando en el debate público. No le estamos escuchando al alcalde, no le estamos escuchando al presidente. Y es ahí donde hace falta justamente ese liderazgo desde lo local para exigir al gobierno nacional las cosas específicas que necesita Quito, precisamente por ser la ciudad que más atrae y que lamentablemente mayor tasa de desempleo tiene. Así es, nos están tomando las acciones necesarias por parte de las autoridades locales para de alguna manera buscar soluciones a esta problemática tan grave que tiene la ciudad de Quito. Nuevamente gracias a Daniela Chacón, ella es directora de la Fundación Tandem y de Quito. ¿Cómo vamos? Por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, María del Carmen. Buen día a todos. Un buen día. Somos la radio de las noticias.